Bueno, pues vamos a comenzar ya con las actividades de esta tarde. Los horarios van a ser así un poquito, como más o menos, porque por un problema con el visado, ciudadano indio residente en Londres, pues Ramube no ha podido coger su vuelo. Así que bueno, tenemos un poquito más de margen en las 4 charlas anteriores. Y además es que yo creía que nos iba a hacer falta, porque realmente muchas veces la carrera de un autor de cómic, o cómo se percibe la carrera de un autor de cómic desde un determinado país, tiene mucho que ver con demandas, exigencias, dictaduras del mercado, más que con el trabajo que está haciendo muchas veces, más con la trayectoria dilatada o no que tenga. Podemos poner un ejemplo que en cierta manera viene muy bien a colación con el caso de Andrzej Sapkowski, el creador de The Witcher, ¿no? Que de repente nos llegó aquí como novedad cuando él ya hacía 25 años que lo había sacado en Polonia, ¿no? Hasta que no se tradujo en Inglaterra y lo tradujeron en España. Y eso pasa también pues a la hora de cómo se hacen las obras, cuando lo dominante pues aquí era el mercado de las revistas, donde había que ir haciendo de 8 en 8 páginas. Los autores que querían hacer una obra grande tenían que hacer esos bloques que tuvieran sentido por sí mismos, pero que luego se fueran sumando. Y todo eso afecta. Y si esto nos lo paramos a pensar, a ti, pues te ha pasado un poquito, ¿no? Porque si miras tu carrera, tienes una carrera letradísima, llena de obras bastante exitosas, con personajes que forman parte de la cultura popular, y que de repente esto va a emerger casi en España, quitando un poco el Warship Jolly Roger, en los próximos meses, ¿no? Pero es que da vértigo, si miras para atrás, todo lo que llevas haciendo ahora y lo que nos va a llegar ahora y todo este trabajo de tiempo, no solo en el cómic, sino en otros medios, es verdaderamente relevante. Así que yo digo, bueno, vamos a adelantarnos un poquito a que todo el mundo se pelee por tener a Miki en su salón, que es lo fácil después, para hacerlo antes, porque nosotros llevamos disfrutando de tu trabajo mucho tiempo. Como es la primera vez que te tenemos, luego la siguiente vez que un autor repite, pues ya solemos enganchar desde la charla anterior. Vamos a hacer las dos primeras preguntas que sé que son un poco típicas, pero que también sé que son un poco obligatorias. Y es, ¿en qué momento no estás como todos los niños dibujando? Porque a todos nos gusta, pero cuando otros lo dejan, tú dices, no, no, yo voy a seguir haciéndolo. Y si en un principio, eso, pues qué cómics te influyeron más, o si no vienen del cómic tus primeras influencias. Cuéntanos un poquito ese Mickey pequeñito. Yo creo que, bueno, hay como momentos clave en los que uno se da cuenta de cosas, y yo recuerdo, tuve un momento a los 12 años, mis padres me mandaron para Inglaterra, porque supongo que querían estar tranquilos ese verano, y me mandaron con la excusa de estudiar inglés. No estudié nada de inglés, pero recuerdo que me hice muy amigo de un chaval que se llamaba Manu, que tenía 2 años más que yo, tenía 14 años. Y en la clase de inglés nos aburríamos mucho, y el tipo, recuerdo que pillaba el libro de inglés y dibujaba personajes con un estilo así un poco mezclado manga, Dragon Ball, cosas así. Y fue la primera vez que me di cuenta de que eso que yo leía y que tanto me gustaba, que eran los cómics, había gente detrás haciéndolos y dedicándose a ello. Y fue como un pequeño momento de revelación. Es decir, hostia, claro, este tipo hace estos dibujos que yo leo y tanto disfruto. Y ahí me di cuenta de que eso, si alguien lo tenía que hacer, eso podía convertirse en un trabajo. Es la combinación de ese hecho con la posibilidad futura que yo tenía un futuro ya un poco preparado. Mi padre tenía una fábrica y él me llevaba ahí los veranos a trabajar, y él esperaba que yo trabajara allí, y yo, por supuesto, iba, pero lo odiaba. Me hizo dar cuenta de que, primero, si esto es un trabajo y esto te gusta, empieza ahora y empieza ya, de manera que cuando termines que hacer todo lo que tienes que hacer, es decir, estudiar hasta que tenga que hacerlo, puedas dedicarte a algo que no sea un suplicio las décadas de tu vida que tengas que trabajar. Y cuando llegué a esa conclusión dije, de acuerdo, pues vamos a tener que hacer esto, pues vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo cada día. Y ahí yo siempre había dibujado, y bueno, era un poco pues de la clase lo típico, ¿no? Alguien tiene que hacer un cartel, que lo haga Miki. Pero allí fue el momento donde dije, ponte con esto, ponte en serio, y si lo haces bien, es posible que te libres de tener que ir a la fábrica los próximos 35, 40, 45 años. Y no sé, por cabezonería, por lo que fuera, pero funcionó. Seguí dibujando, y claro, cuando yo ya entré a la escuela Joso a dibujar, pues ya tenía bastantes tablas. O sea, yo recuerdo con 13 años viendo un anuncio de Escuela Joso que le dijo a mi madre, apúntame aquí. Digo, pero seguro, esto de los cómics, ¿sabes? No, apúntame aquí.
O sea, que ya desde los 13 tuve esa fijación de decir, quiero que esto se convierta en mi modo de vida. Porque para mí, en mi visión de ese momento, quizá ahora lo vería un poco distinto, pero era lo más parecido que existía no tener que trabajar nunca. Así que, bueno, en realidad la vagancia me ha llevado o las pocas ganas de trabajar me ha llevado a hacer cómics. Qué gran error. Él dice, no, dedícate a aquello que quieres. Sí, no tendrás que trabajar ya, nunca. Qué cosas, ¿eh? Sí, sí. Pues bueno, lo que pasa es que a veces hay pequeños matices. Al final de cuentas, un autor de cómic lo que hace es contar historias y sabiendo dibujar, pues hay más medios que te permiten contar historias. Y quizás tú, aunque en algún momento también lo fuiste compaginando, tus primeros trabajos profesionales con cara y ojos, ¿no? Ya de poder ir en este caso a la tienda de videojuegos o a el videoclub y poder encontrar, mira, yo aquí he estado, te han llevado al videojuego y te han llevado a la industria del cine de animación. Empezando por el mundo de los videojuegos, has estado en empresas como Péndulo, que ahora es todo un referente de la industria de los videojuegos internacional, aunque se haga desde España, no solo. Y bueno, también has estado en sagas como la de Hollywood Monsters, bueno, en la segunda entrega y también así en otro. ¿Cómo recuerdas esta etapa de los videojuegos? ¿Tú eras fan de los videojuegos o fue y por tanto o fue algo que te surgió accidentalmente? Yo tengo, por volver un poco a la historia familiar, yo tengo un hermano 10 años mayor y él era muy aficionado a los ordenadores, programaba y todo. Entonces en casa teníamos el típico ordenador de los 90, ¿no? En verde y negro, y siempre teníamos disquetes con juegos y tal, y mis favoritos eran los que en cierto modo eran más cercanos a la animación y al cómic, las aventuras gráficas. Videojuegos con una estética muy de animación, donde tú, bueno, tenías un personaje, ibas haciendo tus cosas y tal. Y con mi hermano mayor jugaba un montón a esos juegos y me encantaban, me encantaban. Y cuando... No recuerdo exactamente cómo fue, pero cuando me contactaron Péndulo, que yo tendría 21 años, no sé cómo me encontraron, me ofrecieron la posibilidad de trabajar en un juego del mismo tipo de juegos a los que yo jugaba en los 90, cuando era muy pequeñito, y me tiré de cabeza, porque además ellos eran un poco los que recibieron esa herencia de esas aventuras gráficas y esos juegos americanos de finales de los 80, principios de los 90, y hacían eso pero en versión un poco española. Entonces dije, esto es lo mío. Esto es narrativo, requiere habilidades artísticas. Me tiré de cabeza y estuve varios años sobre todo trabajando en fondos, dibujando y pintando fondos, y luego ya me metí en diseños de personajes, etcétera. Sí, es que la relación de España con el videojuego, sobre todo en la época de los 8 bits y demás, ¿no? Con la época de oro que se dice aquí siempre el videojuego, y ya estuvo unida a la aventura gráfica, ¿no? Pero luego ya con el point and click de que nos llegaban de fuera el Monkey Island, todos aquellos juegos. Pero en España sí que sigue habiendo una herencia que, bueno, no es que haya desaparecido del todo. Hace poco salió Black Sun, ¿no? Y otros cuantos y tal, precisamente, ya que hablamos de esto. Y son videojuegos que yo creo que marcaron mucho también a muchas generaciones de gamers, ¿no? Por así decirlo. Y cuando la gente sale de la industria de los videojuegos, bueno, pasan muchas industrias, pero está diciendo que sí, que mola, que está muy bien, pero que queda el trabajo todo un poco impersonal, porque es un equipo demasiado grande, quizás he trabajado aquí mucho, pero realmente mi nombre no es un poco como el que hace efectos especiales en una peli de Marvel y dices, mira, mamá, es algo, entre esos 400, ya me he perdido, ¿no? Un poco, tenías esa sensación de que la autoría se diluía demasiado y que tú te sentías parte de algo en lo que no se notaba tanto que eras parte. Sí, pero también en ese momento, con 21, 22 años, poder trabajar por mi cuenta haciendo algo que me gustaba y cobrando por ello, ya era como, bueno, algo que yo un par de años atrás no hubiese podido ni soñar. Entonces, para mí, todavía, siendo tan joven, esa pretensión de crear tu propia obra y hacer tus propias cosas todavía me quedaba un poco lejana. Tenía esa pulsión, pero en realidad, siendo tan joven, cobrando, haciendo lo que me gustaba, y además tenía un local con otra gente que dibujaba, ya como tan situado, ya decía, oye, esto está yendo bien muy rápido, tampoco nos vamos a poner ahora, ya tendré tiempo, ¿no? de hacer mis obras. Luego te das cuenta que el tiempo pasa muy rápido, pero sí. Y pasando rápido, cambias y te vas a la animación, ¿no? La gente, aparte de cómics, sabe que es uno de los campos, géneros que más me gusta. De hecho, yo empecé con animación antes de videojuegos, sí. O sea,
había hecho algún trabajito por mi cuenta, sobre todo Nocturna, cosas, quizás. sí, cosas muy conectadas con Joso, y con 20 años conseguí hacer un par de pruebas para Filmax, para donde entré en Nocturna. La primera prueba que hice fue pasar a limpio storyboards de la película hechos por Enrique Fernández. Qué guay, sí. Que Enrique Fernández en ese momento había decidido salir de animación y ponerse 100% con los cómics. Y ahí entré yo, no pasé la primera prueba, hice un desastre de prueba, y luego tuve una segunda oportunidad pintando un fondo de una película, algo bastante trabajado. Yo no tenía el nivel exactamente para hacerlo, pero me encerré en mi habitación y le eché 5 días prácticamente sin dormir, pintando. Le metí tanta energía que al final dijeron, bueno, este chaval igual tiene que aprender, pero se lo ocurra. Y bueno, luego el trabajo fue mío para poder mantener ese nivel una vez dentro. Tenía el síndrome del impostor con 20 años, vamos, Ahí yo lo estaba, tenía sobredimensionado. Bueno, sin embargo, todo ese aprendizaje más de los videojuegos y ya con más confianza, como decías, ¿no? Yo creo que sí que te sirvió. Yo creo que la animación y el cómic son dos artes narrativos, dos medios narrativos que tienen mucho que ver, ¿no? Para empezar, sobre los dos recae el mismo error, ¿no? Que se consideran pues un género, el género de la animación o el género del cómic. Bueno, eso es una chorrada, ¿no? Eso es el lenguaje. Luego pues habrá cómic de western, cómic de amor, cómic realista, y lo mismo pasa con la animación, ¿no? Esa es una de las batallas. Y dos, que están en una época en la que la gente yo creo que no es consciente de la cómic diversidad o de la diversidad en el cine de animación que existe. Pero una potencia que lo lleva siendo desde muchos años, ya de Don Bluth, como lo veis esta mañana, es Irlanda. Pero concretamente, y yo que tuve la suerte de hacer la premier nacional cuando curraba en el Festival de Cine de Gijón de algunas de sus películas, para mí uno de los grandísimos nombres es Moore, Tom Moore. En su momento, bueno, pues con El libro secreto de Kells, luego con La canción del mar, con Son of the Sea. Wolf Walkers. Y luego, claro, las dos en las que trabajaste tú, ¿no? Wolf Walkers y El pan de... Sí, Breadwinner, jengibre, que ¿no? esa fue dirigida... pero era no sé cómo se tradujo en español, pero era Breadwinner. De Breadwinner, El pan de la guerra o algo así, Eso, no me acuerdo, El pan de la guerra, sí. Y es dirigida por Nora. Sí, pero la producida por el Cartoon Saloon también, sí, ¿no? Sí. Y bueno, tenía ese toque un poco. Cuéntanos un poquito cómo llegas a un estudio tan grande y cómo es estar en estas dos películas. Y con tan grande no me refiero de volumen de trabajadores, sino de varias veces finalista al Oscar, bueno, ganador de un montón de premios internacionales. Quizá para mí el estudio independiente más chulo que hay ahora. Bueno, es una historia, en realidad para explicarlo bien tengo que retroceder un poco en el tiempo, porque lo que sucedió fue que una vez salí de animación, yo, claro, tenía un estudio, trabajaba por mi cuenta, pero los trabajos que yo recibía tenían más que ver con la ilustración, publicidad, incluso alguna cosa para desarrollo visual, para películas. Pero aunque cobraba bien y estaba contento con lo que hacía, sí que llegó un momento donde esa pulsión de la que hablaba de hacer un poco mis propias cosas empezó a pegar más fuerte. Entonces recuerdo que creo que fue el Festival de Angoulême de 2010, un par de meses antes, un día se me encendió la bombilla y dije, bueno, todo esto está muy bien, son trabajos alimenticios y tal, pero vamos a intentar desarrollar algo por mi cuenta. Entonces lo que hice fue improvisar un poco. Dije, bueno, más o menos con lo que has aprendido gráficamente, creo que podrás montar unas páginas que se aguanten un poco bien. Escribí una sinopsis de una aventura de ciencia ficción, una space opera, un poco reuniendo las cosas que a mí me gustaba leer cuando era adolescente. Y bueno, junté un proyecto, 5 páginas de cómic, unos personajes, tal. Lo llevé a Francia sin ningún tipo de expectativa, esperaba simplemente recibir algunas críticas de editores y ya está, por probar la experiencia. Y para mi sorpresa, pues les gustó, y Dargaud y Soleil me ofrecieron publicarlo. Al final, por varias razones, opté por Dargaud, y lo que sucedió a continuación fue que, bueno, lo que me dijeron fue, si vas a hacer cómics, vas a tener que dedicarle todo tu tiempo. Entonces, si firmas el contrato con nosotros, vas a tener que volver a casa, despedirte de tus clientes de publicidad, de animación y tal, y ponerte con esto. Y además yo, inconsciente de mí, les dije a todo que sí. Me dijeron, tú no tienes experiencia, pero vemos que estás muy decidido y tal. ¿Tú crees que puedes escribir un guión de una saga, de varios libros, dibujar varios cómics? Yo dije a todo que sí. Claro, una cosa es decir que sí, la otra es volver a casa y ponerte con ello.
cuando me puse a escribir, me di cuenta de que, quizá para otros sea una obviedad, pero yo me di cuenta en ese momento que escribir algo que tuviera cierta consistencia, sobre todo con cierto nivel de exigencia, era una tarea muy complicada, sobre todo siendo muy joven y sin ningún tipo de experiencia. Entonces estuve, entre que me despedí de mis clientes y empecé a dibujar el cómic, pasó un lapso de tiempo muy largo, porque yo escribía cosas, las desechaba, empezaba a dibujar, las desechaba también, luego la editora que me compró el proyecto, que fue Cristel, cambió de departamento y se me asignaron otros editores, a los cuales yo creo que ya no les seducía mi proyecto de la misma forma. En resumen, todo empezaron a ser trabas. Pues entre una cosa y otra estuve 1 año y medio intentando sacar eso adelante. En ese año y medio yo, claro, no tuve ingresos, empecé a perder confianza en mí mismo y en el proyecto, y hubo un momento en que me sumí como una especie de crisis artística y personal, en el peor momento, ¿no? Has cumplido un poco tu sueño de tener un contrato de cómics con una editorial buena y tal, y justo en el momento en que todo rodaba, ¿no? se va todo al garete. Entonces eso me supuso un problema personal y económico bastante grande. Entonces, lo que hicimos fue, hablé con la editorial y acordamos que sería conveniente tener una ayuda de un guionista profesional, un guionista que reuniera todo lo que yo había escrito y había dibujado y sin faltar un poco a la esencia de lo que había hecho, le diera una forma y le diera salida. Y ahí entró en juego Sylvain, que fue el guionista de esta serie de cómics, y él empezó a escribir. Pero en ese punto yo estaba, no tenía ni un duro de ahorros, mis clientes anteriores, alguno quedaba, pero la mayoría yo ya me había despedido de ellos. Y un día recibí una llamada de un amigo que estaba trabajando en Cartoon Saloon, que me dijo: yo me voy y necesitan a alguien, y sé que tú has trabajado en animación, así que si no tienes muchas responsabilidades en España y tienes ganas de largarte y hacer cosas, te vienes para acá. Y me llamaron y yo les pregunté, tengo que ir a la oferta y tal. Recuerdo que le dije a mi pareja: si me pagan más de 1.200 euros voy. Y me dijeron: no, aquí el sueldo base son unos 2.600, no sé si está bien para ti. Y dije: sí, yo creo que con eso tiro. Pero dije, si me voy de cabeza con 2.600 euros al mes en ese momento. Y nada, me dijeron: pues si puedes venir mañana, vienes mañana. Y yo dije: hombre, dame un par de días para hacer las maletas y despedirme de la gente y tal. Y para allá que me fui. Entonces primero estuve 6 meses en Kilkenny, donde está Cartoon Saloon. Trabajé en un par de proyectos de animación menores, un par de series de lo que se llama trabajo alimenticio para el estudio, lo que utilizan después para pagar las películas. Y luego, volví varias veces. También en esa época Cartoon Saloon era un estudio muy pequeñito, unos 25 trabajadores, era un rollo muy familiar. Y yo estuve en mi salsa, en Irlanda y en el estudio. Y la primera vez fue genial. Luego ya fui volviendo y tal, un poco el factor novedad desapareció, pero seguía siendo buen trabajo y tenía muy buena relación con el estudio estaba creciendo muy rápido. Y ahí ya pues sí que trabajé en las películas, en Breadwinner, en Wolf Walkers, todo eso. De hecho, un poco la gente que estuvimos, yo aterricé en Kilkenny en 2011, ahora ya hace unos cuantos años. La gente que formamos parte de ese equipo con tan poca gente, siempre hemos tenido una relación con Tom Moore y con toda esta gente muy cercana, porque en un momento dado éramos un poco esa familia, ¿no? Ahora ya, pues no sé si Cartoon Saloon tendrá 100 o 120 trabajadores, es gente que viene, que va, es un rollo un poco más impersonal. Pero fue una muy buena experiencia y además me permitió recuperarme económicamente para luego quedarme en Irlanda, pero empezar a trabajar en ese cómic y ya ahí recuperado un poco la confianza, el dinero y teniendo un guión más estructurado, pues la cosa tiró adelante. Qué guay, me viste, por lo que dices, parece como el mejor momento, ¿no? Para llegar allí fue genial. Pequeñito. Antes ya de entrar al 100% en tu etapa como dibujante de cómic, nos hemos saltado, pero nos lo vamos a saltar de todo, tu paso por la productora de J. Bayona, ¿no? Que también colaboraste en películas como Lo Imposible, como Monstruo Viene a Verme. Cuéntanos un poquito. En Nocturna tuvo 2 directores, Adrián García y Víctor Maldonado. Y lo mismo, éramos un equipo muy pequeño, trabajábamos en un sótano oscuro, en no muy buenas condiciones.
y hicimos bastante piña, siendo un equipo tan pequeñito. Entonces, de ahí, una vez terminada la película, tanto Adrián como Víctor, cada uno tiró por su lado. Adrián montó un estudio de animación en Barcelona que se llama Headless, que hace muchas producciones de anuncios animados y tal. Y Víctor se fue a Estados Unidos y estuvo trabajando en varias producciones. Las últimas cosas que hizo fue un capítulo de Love, Death and Robots para Netflix. Pero yo seguí manteniendo mucho contacto con los dos. Y Adrián es muy amigo de Bayona. Entonces, como Adrián sabía que yo después de la película pues quedé un poco colgado, iba un poco por libre y tal, me presentó a Bayona, que estaba empezando la producción de Lo Imposible, y ahí empecé a trabajar con él y hice algunos conceptos para toda la parte inicial de la película del tsunami de Lo Imposible, y luego años más tarde me volvió a llamar para Monstruo Viene a Verme, donde también hice un poco de desarrollo de toda la parte de la criatura, cuando aparece y tal. Y, bueno, fue interesante, fue una buena experiencia. Y bueno, ahora sí vamos a entrar ya un poco con Warship Jolly Roger, que además, bueno, te ganó la atención de la comunidad de cómic, ganaste el primer autor revelación. ¿Tú ya sabías que iba a ser, cuando ya entró Rumber y le diste esa estructura, que iba a ser una serie de este número de álbumes, o fue una cosa que a medida que fue funcionando o fue encontrando con su público os permitieron continuar y lo fuisteis desarrollando más? Mi idea siempre fue hacer 3 álbumes, pero por una cuestión de que al no haber hecho nunca ningún cómic antes, para mí 3 álbumes se me antojaba como algo gigantesco. Entonces me parecía que, claro, si empezaba a hacer cómics a los 25, 26, meterme ya con mi primer cómic en una serie larga y no tener tiempo de probar nunca nada más, me parecía como no sé, conocer a alguien y casarte, ¿no? Ya el primer día y no, casarte con el amor del instituto. Y pues como que yo siempre he tenido un poco más de curiosidad por hacer otras cosas. Me encanta la ciencia ficción, pero tenía inquietudes de hacer otras cosas, de probar otros mercados, de trabajar con otra gente. Entonces, a mí me pareció que 3 álbumes era una cifra más que suficiente. Pero luego me di cuenta que en realidad Dargo y en general todas las editoriales lo que quieren es tener una serie de éxito que se prolongue en el tiempo todo lo posible. Porque cuando tú tienes a la gente enganchada a una colección, pues va sacando álbumes y la gente que lo acaba de descubrir se compra el primero y va comprando hasta el que han salido, y los otros pues van comprando número a número. Y eso es muy rentable para ellos y muy fácil también, porque ya lo tienen todo encaminado. Entonces, cuando terminé el segundo, tercero, no es que empezara a estar cansado, pero me empezaba a picar la curiosidad de probar otras cosas, empezaba a tener otras ofertas, y al final del segundo les dije a Dargo que yo creía que con el tercero ya había suficiente, y se sorprendieron un poco porque me dijeron: nosotros esperábamos que tú hicieras una colección larga. Claro, ellos lo que quieren un poco, sobre todo una editorial con Dargo, es pillar artistas muy jóvenes y moldearlos un poco, ¿no? Prepararlos y tener unos años donde ellos pasan por ese proceso de aprendizaje que yo estaba pasando, y luego pues quizá al cabo de 5, 10, 15 años o nunca, cuando sean autores más maduros, pues produzcan obras de mucho éxito, como pasa ahora con algunos autores que tiene, como Roger Ibáñez o como Jordi Lafebre, que son gente que lleva prácticamente toda la vida con ellos. Sí. Pero yo no sé, yo no cuadraba mucho con mi manera de entender las cosas. Entonces me dijeron: bueno, has acabado el segundo, danos al menos 2 álbumes más y ya luego pues haces lo que quieras. Y al final es lo que hice. Se podrían haber hecho más álbumes, se podría haber hecho una colección larga de ciclos, y quién sabe, yo qué sé, si por algún motivo esto algún día vuelve a reflotar, pues no sé, igual se podría hacer otro ciclo de álbumes. Ahora mismo no está previsto, pero quién sabe. La ciencia ficción es absolutamente poliédrica y, bueno, puede ser muy distinta entre sí, pero dentro de lo que puede ser aventurar, no sé, a través de una obra, ¿no? A dónde nos puede llevar nuestra sociedad actual a partir de ciertas cosas. También está el sentido de la maravilla, el sentido del diseño. Yo creo, leyendo tus obras, que a ti, quizás también por la parte de dibujo, de haber hecho diseños, disfrutabas especialmente con la parte de la creación de escenarios, de maquinarias, de armaduras, un poco con lo que sería toda la dirección de arte, ¿no? Incluso más todavía que con la dirección de personajes. ¿Es así un poquito? Claro, a mí me ha interesado siempre mucho el desarrollo visual, ¿no? Crear un mundo, crear un estilo, crear una atmósfera propia,
Entonces toda esa parte de lo que buscaba al final era replicar pues esas pelis de animación que yo veía de pequeño, ¿no? Que quiero crear un mundo con sus propias normas, sus propios personajes, su propia estética, y es un poco lo que, dentro de mi inexperiencia en ese momento, lo que intenté con estos álbumes. ¿Y qué tal fue la relación con Rumberg? Bueno, hasta hoy en día. Sí, Seguimos haciendo cosas. Es decir, que tú eras el chico que llegaba, que empezaba, y él ya era un guionista más o menos consolidado. Entonces, a lo mejor ahí el equilibrio, o desde el principio fue muy consciente, te dejó participar. Sí. También piensa que él, o sea, no, al ser un proyecto que nació un poco de mí y luego entró él, si hubiese sido de otro modo, quizás sí que hubiese habido un poco más de desequilibrio por mi parte, sobre todo en plan de, bueno, este tipo me ha elegido a mí, ¿no?, para su proyecto, pero fue al revés. Yo sentí que nosotros lo habíamos elegido a él, ¿no?, para trabajar con algo donde yo había puesto mucha energía. Entonces siempre ha habido una relación bastante igual en ese sentido, y él siempre ha sido súper respetuoso, es súper fácil trabajar con él. Entonces cuando te entiendes bien con alguien y tienes esa buena relación y no te pone trabas y te permite dar ideas, pues sigues trabajando como hemos seguido haciendo. Y claro, estuviste en España, entraste en la animación, dijiste, bueno, pues ya me voy a Irlanda, que estoy bien, voy haciendo cosas para el mercado francés, me gusta investigar dónde podría hacer cosas más lejos, más raras. China, ¿por qué no China, no? Entonces de repente tenemos a uno de los grandes maestros de ciencia ficción, ya de lo que estamos hablando, que es Cixin Liu, de que supongo que habréis leído, o por lo menos oído hablar del problema de los tres cuerpos y toda su saga de ciencia ficción, y que es una leyenda en China. Ahora la película más cara de la historia del país es una adaptación de una novela suya, y bueno, la adaptación de alguno de sus relatos, como Provide into Humanity, por ejemplo, cayó en vuestras manos. ¿Cómo pasa esto? Lo que pasó fue que en China, pues bueno, como hacen un poco allí, están intentando construir una industria del cómic un poco a partir de la nada. Entonces lo que hicieron ellos fue contactar con editores franceses y que fueran para allá y un poco les enseñaran un poco el oficio y cómo funciona todo. Y resulta que Sylvain conocía a una editora que estaba trabajando en Beijing y estaba en contacto con la gente que tenía los derechos sobre la obra de Cixin Liu. Y yo, como aficionado a la ciencia ficción, me había leído ya la trilogía de los tres cuerpos, había alucinado bastante, porque realmente el tipo, o sea, sobre todo desde un punto de vista occidental, cuando lees ciencia ficción china, si a ti te gusta que la ciencia ficción sea alienígena, la ciencia ficción china es lo más alienígena que hay. Entonces, las novelas me encantaron y le dije a Sylvain, si Cixin Liu está por en medio, pues yo me meto seguro. Y bueno, nos dieron este relato que Sylvain adaptó en un libro de 120 páginas y bueno, a ver, fue una experiencia interesante con sus claroscuros, porque luego hubo cierto problema, bueno, hubo varios problemas. Para empezar, la censura china. El álbum tuvo que pasar por un montón de filtros que a veces para nosotros resultaban incomprensibles, cosas que en China, por ejemplo, no se pueden mostrar. A mí me sorprendió el nivel de violencia que tenía el guión, sobre todo para un país como China. Y luego resultó que algunas cosas que a mí me parecían muy fuertes, con ello no tenía ningún problema, y cosas que me parecían más light, por decirlo de algún modo, no pasaban la censura. Por ejemplo, en China, culturalmente, tú no puedes hacer descripciones gráficas de violencia doméstica. Simplemente no se puede. Entonces había una escena donde había un padre que pegaba a un hijo. Pues allí tuve que hacer malabarismos, meter la cámara en otro sitio y ponerme como poético para que se entendiera. O por ejemplo en China, que eso también pasa en los videojuegos, tú no puedes mostrar huesos humanos. Es verdad. Entonces en los cómics y también los videojuegos, por ejemplo, tienen que reprogramarlos por completo, porque si resulta que tienes tú ahí un enemigo que es un esqueleto o algo, pues tienen que cambiarlo y poner, pues no sé, un mutante o cualquier otra cosa, pero huesos no se puede. Y luego todo el tema político. Al final la obra de Cixin Liu tiene también una carga política potente. Entonces, nosotros nos costaba muchísimo entender la interpretación ideológica que hacía el comité de censura sobre nuestro cómic. Y tuvimos que cambiar cosas que aún hoy en día no acabamos de entender. Y luego también la barrera cultural. A nivel de contratos, claro, a nosotros nos dijeron, si vendéis esto en China,
es que aunque tengáis unas ventas muy bajas, siendo China, las cifras de ventas serán incomparables a lo que podríais vender en Europa. Y además nos pusieron unas condiciones cojonudas, con royalties y tal. Luego, a la hora de la verdad, llegó el COVID, las condiciones contractuales, un contrato en chino y en inglés, resulta que no eran exactamente las que... Bueno, hubo una serie de problemas que al final se tuvieron que solucionar de una forma más o menos cordial. Pero bueno, que era, o sea, es un trabajo que estuvo bien, fue una experiencia interesante, estuvo bien pagado, no fue todo lo que se prometió y las ventas desde luego no fueron lo que se prometió con, no sé, con la excusa cierta o incierta del COVID. Aún así, son cifras que en Europa serían un éxito rotundo. ¿De qué cifras, por ejemplo, podemos estar hablando? Pues no sé, por ejemplo, en China, pues vender 30 o 40 mil libros no es nada. No es nada. Cuando en un país como España, si vendes 1000, pues es un exitazo. O bueno, en Francia, pues a partir de 20, 30 mil ya se considera un buen éxito. Quiero decir, son 16 libros de la colección, sé de libros de la colección que han vendido 100 o 100 y pico mil ejemplares y se ve un poco como, bueno, aquí hemos pinchado un poco. O sea que eso es otro mundo, son otras cifras, pero a la vez está tan lejos y es una cultura tan opuesta a la nuestra en muchos sentidos que es muy opaco. Tú no puedes saber lo que pasa allí. Y si no te acabas de creer las cifras de ventas, bueno, puedes mandarles un auditor, pero... No hay nada que hacer. Claro. Entonces es muy distinto que trabajar con un país vecino en ese sentido. Es que si te lo paras a pensar, supongo que desde dentro se hace menos, ¿no? Pero fijaros, o sea, Péndulo Studios, ¿no? Que es, digamos, de lo puntero en Europa, el mejor estudio probablemente europeo de animación, como es el de Cartoon Saloon. De repente coges y te dejan adaptar para China a su autor estrella, como es Cixin Liu, una serie que ha funcionado muy bien, que te ha dado premios en España. Es que en realidad ha sido pasando por aventuras súper emocionantes y con trabajos que mucha gente estaría llevando por bandera constantemente, ¿no? Pero es que todavía rizas el rizo y dices, bueno, vale, ya Europa, España, animación, pero ahora mercado americano. Y ni más ni menos que con un personaje tan de moda ahora como es Geralt de Rivia, ¿no? Como es la saga de Witcher, de Sapkowski. Y ahí, bueno, aquí yo creo que es el momento, ya seguramente antes, en el que tu estilo ya es absolutamente más sólido, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en estos 4 álbumes había todavía algo de búsqueda, ¿no? Sobre todo entre si miras el primero y el cuarto. Yo creo que aquí tú ya tienes claro una mezcla, un montón de influencias que te hace un estilo bastante personal. Cuéntanos cómo ya estás haciendo cosas en China. Bueno, pues ahora quiero seguir investigando, probando algo distinto. ¿Cómo llegas a Estados Unidos y cómo llegas a The Witcher? En realidad, los últimos años, como me he movido bastante en redes y tal, la mayoría de ofertas que tengo son por gente que me conoce por allí, por redes. Entonces, nada, simplemente pues un día cualquiera te despiertas, recibes un mail del estudio polaco que maneja los derechos de esto y te dicen, me dijeron, oye, nos gusta lo que haces tal, ¿te interesaría hacer un número? Dije, venga, va. De repente se convirtió en 2, hostia, podrías hacer 4 y había empezado otro álbum en ese momento, pero no tenía fecha de entrega. Y este me apetecía porque sabía que sería divertido y los tipos se veían serios y profesionales y tal, así que paré el otro álbum, me puse con este y nada. Y la verdad es que no sé si es el álbum donde el estilo está más consolidado o no, yo creo que es el álbum donde menos me he preocupado de todo. En este álbum simplemente, además mi hija acaba de nacer, me dediqué a intentar pasármelo bien, a complicarme la vida lo menos posible y yo creo que cuando te lo pasas bien se nota. Y luego también, claro, aquí seguramente pues ya tengo una serie de recursos que unos años atrás no hubiese dispuesto. Es como que aquí quizá no tiene la cantidad de energía invertida por página que hay en esos primeros álbumes donde era más inexperto, pero hay más seguridad, hay más recursos y hay más tranquilidad. Donde, por ejemplo, en este primer álbum a veces tenía una ansia de meter información por viñeta donde yo no me daba cuenta que a veces más información y más trabajo no significaba una mejor página. Y en cambio aquí, al ritmo al que trabajaba y la tranquilidad con la que trabajaba, y sobre todo más centrado en tener a una hija que en hacer cómics,
pues tenía esa tranquilidad de decir, vamos a enfocar esta página, ¿cómo la enfocamos para que quede bonita y para que le interese a la gente? Entonces, yo creo que visualmente es más interesante porque está pensado a una escala más global. O sea, podía analizar cada página y ver qué es lo que la hacía interesante, cuando en estos primeros cómics estaba muy centrado en que fluyera toda la información, en que todo se entendiera bien, y eso a veces iba un poco en oposición a lo visualmente atractiva que podía ser una página. Bueno, que además son 2 obras estas últimas que hemos hablado, si no me equivoco, que están muy cerca de ver la luz en España, ¿no? Tanto The Witcher, que me imagino que saldrá en un tomo integral, ¿no? De la mano de Norma, que es quien lo está sacando, y el de Providing for Humanity, que creo que sale de la mano de Dolmen, también creo que... Guillermo, ¿no? Guillermo, o de Guillermo, perdón, sí, en los próximos, ¿qué? Sí. ¿Noviembre, diciembre? Creo que sí. Sí. Eso sí. Y bueno, o sea que de repente vas a tener ahí como una presencia, pero también a veces has ocupado tú de tenerla, ¿no? No quiero saltarnos, aparte de lo que estás haciendo ahora, que a eso pasaremos, tu diario de pandemia, ¿no? Un poquito la obra está autorizada, cuéntame un poquito. Sí, bueno, y en medio también estuve, antes de The Witcher, estuve haciendo un álbum con Mark Millar que se canceló a la mitad. Cuéntanos un poquito, ¿qué hubiera sido si hubiera salido? Pues no lo sé, pero de eso no he hablado nunca mucho, porque fue algo no traumático, pero fue un poco jodido, porque nunca piensas que te van a cortar un trabajo por la mitad. Pero sí, me contactó Mark Millar. Para el Millar Verso. Sí, yo estaba a punto de meterme con mi siguiente álbum y me compró, me dijo, ¿cuánto te pagan estos? Yo te pago más. Dije, oye, bueno, acababa de tener a la niña, acabamos de meternos en una casa y dije, jolín, es que no puedo decir que no, porque realmente me solucionaba muchos problemas. Y nada, empezamos a trabajar en un álbum también como de ciencia ficción, aventuras, con un tono un poco parecido a un poco un cruce entre Guardianes de la Galaxia y un rollo un poco más loco y detectivesco. Y nada, me puse a dibujar para él, mucho entusiasmo, bueno, este rollo un poco más anglosajón, ¿no? De entusiasmo y adelante y tal. Y estuvo muy bien. Luego llegó el COVID y no sé, pasaron muchas cosas. La verdad es que no tengo muy claro tiempo después qué es lo que pasó, pero pasaron varias cosas. Por un lado, pues yo por mi parte, durante el COVID pasé una situación personal un poco complicada a nivel familiar y eso obviamente me afectó. Y además, luego, por su parte, Millar, que estaba súper entusiasmado con el proyecto, sacó una serie para Netflix que se llamó Jupiter's Legacy. Sí. Una serie que solo tuvo una temporada, pero que costó $200 millones. Y creo que se esperaban pegar un pelotazo descomunal y se pegaron un batacazo. Y un viernes estaba trabajando, recibí un mail de Millar y me dijo, oye, mira, que lo siento un montón, pero las cosas no están acabando de funcionar y mis productores me han cerrado el grifo con varios proyectos y el tuyo es uno de ellos. Y ahí se acabó. Yo llevaba 50, 60 páginas y un viernes de repente mi trabajo principal, el que estaba pagando la hipoteca, quedó cercenado por completo. Pero bueno, por suerte tenía otros ases en la manga. Pero bueno, ahí tengo 60 páginas de un cómic en un cajón que no puedo enseñar a nadie y de las cuales yo estaba bastante contento. Así que... Hombre, estas cosas es difícil que se reactiven, pero bueno, quién sabe, ¿no? No lo creo, no lo creo. Bueno, te pregunté por el diario de pandemia, pero antes quería saber de las otras, de Cixin Liu ya me dijiste que habías leído su trilogía y de los otros trabajos que ya eran estudios que conocías. ¿Tú ya eras lector también de la saga de Geralt de Rivia o no, eso te llegó a posteriori? No, ¿Y luego la llegaste a leer un poco? No he leído los libros, mi novia era muy fan. Sí. Y como es mi consejera también, le dije, me ha llegado una oferta de unos polacos para hacer a Geralt. Y me dijo, pues lo tienes que pillar. Y dije, bueno, pues hecho. Así que... No, y luego la experiencia fue muy grata con ellos porque... gente muy seria, muy puntual, entusiastas, positivos, pagan a tiempo, todo lo que un dibujante puede desear. Sí. Aquí tuvimos a algunos de los responsables, que había sido el director, Jakub, ¿no? Sí, el director de la parte de narrativa del videojuego, y también contaban que todo lo maravilloso que bueno, que también lo tuvimos, pero todo lo maravilloso de
Sapkowski es su obra. Si quitas Sapkowski, todo lo demás es Ya, maravilloso, ya, ¿no? sé de los problemas que han tenido con él. Pero bueno, y los problemas que ha tenido él también, porque creo que renunció a la parte de los derechos de los videojuegos y es algo que no no les va a perdonar en No, la no, vida, pero ¿no? luego llegaron a un acuerdo con él, lo que pasa es que ya no le parecía suficiente, pero sin obligación le llegaron Bueno, a dar una parte mayor de la nada claro, pero eso pasa cuando no te imaginas el éxito que puede Exacto, tener algo que tú has producido y de repente se convierte en una franquicia claro, ese descomunal. rollo de los Todo te videojuegos, parece poco. los videojuegos, menuda mierda, que hagan lo que Claro. quieran, ¿no? Y luego lo peta y Claro, te y le duele. debieron pagar un par de milloncejos y Sí, dijo, "Pf, ¿qué hago yo ahora con un par de milloncejos? Yo quiero la mitad de todo, ¿no?" sí. Pero bueno, la verdad que los libros son estupendos y los cuentos de ya el de Rives son todavía mejores. Y bueno, cuéntanos el diario. No, el diario de cuarentena fue otra combinación de eventos. Nos mudamos a un pueblo. Al cabo de un mes estalla la pandemia. Nos tenemos que encerrar en casa. Mi novia se queda embarazada pues empieza a tener todos los síntomas del embarazo, de cansancio, de dormir 20 horas al día y me encuentro en la pandemia encerrado en casa y prácticamente solo, porque mi novia estaba completamente fuera de juego. Entonces me di cuenta de que, como tampoco sabía lo que se iba a alargar esa situación, dije, o haces algo o posiblemente te vuelvas loco. Entonces hice un poco lo que siempre hago, trabajar más. Al final, si me mantengo ocupado, pues eso hace, ¿no?, que mi cabeza se mantenga un poco enfocada en algo y no en toda la paranoia que se generó alrededor de toda la situación de la pandemia. Entonces, pues nada, trabajaba, hacía mis cómics y tal, y cuando terminaba, pues como mi novia estaba durmiendo tal, y yo no podía salir, pues dije, pues bueno, voy a inventarme algo para poder seguir un rato más aquí, me pongo una película, sigo dibujando tal, y resultó que cuando hice 2 o 3 dibujos me di cuenta que a la gente le interesaban bastante a nivel de redes sociales, y lo combiné con un tipo de dibujo que ya venía haciendo de hace poco, más autobiográfico, más personal, pero me di cuenta de que había una cierta necesidad por parte del público de digerir unas circunstancias que estaban ocurriendo muy deprisa y que a la gente le provoca mucha ansiedad. Entonces, esa forma que descubrí de canalizar mi ansiedad y convertirla en algo, de algún modo creo que ayudaba a la gente también a enfrentarse a esa realidad, ¿no?, de encierro, de ansiedad. Y fue muy guay, porque empecé a sentir que mis dibujos eran útiles para algo más allá de lo que pudieran gustar o del mérito artístico que pudieran tener. Y además, también a nivel artístico me ayudó en el sentido de que empecé a concentrarme mucho más en el mensaje y en el contenido de mis dibujos más allá de la forma. Y nada, pues simplemente empecé a tomarlo con un hábito, dibujo al día, publicado, feedback de la gente, siguiente dibujo, y cuando me di cuenta pues ya tenía 60. Entonces cuando lo terminé ya me habían contactado un par de editores españoles y tal, y les dije, bueno, si vamos a sacarlo, o sea, esto lo tenemos que sacar ya, nada más terminar la pandemia, porque dentro de un año nadie se va a querer acordar de esto. Y bueno, lo sacamos, vendimos unos cuantos libros, no ganamos mucho dinero, pero fue, a nivel vital, fue bastante satisfactorio poder hacer algo sin ningún tipo de expectativa y que a la gente le gustara. Y bueno, ya nos hemos pasado un poquito el tiempo, por lo que decía antes, de que vamos con un poquito más de margen, y aún nos queda tiempo para un par de preguntas. Una sería, bueno, ¿qué estás haciendo ahora, no? Que estás trabajando con el personaje de Wonder Woman, que es un poco lo que nos vamos a encontrar. Háblanos un poco de este proyecto. Bueno, es el proyecto más largo que he hecho nunca, porque también es el proyecto con más interrupciones que he hecho nunca. Es el problema que tiene no tener fechas de entrega. Los dibujantes necesitamos fechas, porque si no, no terminamos nada. Empecé este libro en 2020, creo, sin ningún tipo de prisa, sin ningún tipo de fecha de entrega. Empezaron a salir otros compromisos, llegó la pandemia, hice diario de cuarentena, tuve a mi hija, hice el álbum de The Witcher, hice otros trabajos para animación y bueno, y han pasado 2 o 3 años
y el proyecto ha sido interrumpido un montón de veces. En abril de este año lo retomé y yo diría que para finales de este año debería estar terminado. Así que es posible que el año que viene tengamos un libro de Wonder Woman 120 páginas, publicado con DC Urban, que son la gente que publica material de DC en Europa, su filial europea. Y no sé, a ver qué tal funciona. Ha sido bastante raro para mí trabajar con superhéroes porque no soy un ávido lector de superhéroes, aunque me pueden resultar interesantes desde un cierto punto de vista. Y no lo sé, cuando salga me interesa saber la opinión de la gente, a ver qué opinan. Desde luego no va a ser un álbum al estilo americano. O sea, tampoco es una cosa súper excéntrica, pero se nota que no está hecho buscando este rollo más americano. Yo creo que va a ser un medio camino entre muchas cosas, una sensibilidad un poco más europea, no sé, otro rollo. Un poco más, o sea, coincidiendo con el estilo de estas cosas, quizás sin la vistosidad, ¿no?, de académica y anatómica del dibujo tradicional más americano, pero quizá más narrativo, no lo sé. Me interesa saber qué pensará la gente. Sí, bueno, está muy extendido desde hace años también en Estados Unidos esta diversidad, gente como Chris Amney o tantos otros, ¿no?, que Mike Maeja, que hacen un estilo que encaja. Es que con todos ellos y contigo lo que yo veo es un estilo bastante universal, ¿no? Hay otros a los que les pasa toda la visión, es que tú eres demasiado europeo, es que tú eres demasiado americano. Pero sí que creo que tú tienes un estilo lo bastante flexible, sin dejar de ser tu trabajo, que encaja perfectamente en cualquier industria, ¿no? Sobre todo porque adaptas bien la manera de contarlo y el estilo funciona en tu caso igual. Bueno, y además que todos nosotros hemos consumido un montón de productos culturales provenientes de Estados Unidos. Quiero decir que no es enfrentarte a una cultura como la china, de la cual sabes relativamente poco. Al final la influencia que tenemos de la cultura americana es enorme. Entonces, aunque sea una cultura muy distinta a la nuestra, encuentras vías para encontrar conexiones. Yo creo que al final lo mejor que puedo esperar es que ellos encuentren este puente de conexión entre algo que les resulta lo suficientemente familiar para ser digerible, pero lo suficientemente exótico para que sea interesante. Y bueno, para cerrar, me gustaría saber, ya que has trabajado en medios distintos, videojuegos, animación, cómic, y que evidentemente te has quedado en el cómic, ha sido uno de tus primeros amores, ¿qué es eso que encuentras en este medio maravilloso que no has encontrado en ningún otro? Es una muy buena pregunta que me hago muchos días de mi vida. No lo sé. Quizá un cierto componente sadomasoquista, no lo sé. No sé si es la respuesta que la gente esperaba oír, pero... No lo sé. La verdad es que yo creo que ya lo decíamos antes en la charla, hay una mezcla de cosas. Por un lado, el ansia de control sobre la propia producción, ¿no? Lo que tú decías, que en animación muchas veces ves diluido tu trabajo en el medio un montón de cosas, que también es bonito, ¿no? Pero es más como formar parte de la gente que construyó las pirámides. Pues ahí están, son muy bonitas, pero bueno, tú fuiste el tío que colocó una piedra, ¿no? Pero yo creo que, y antes se lo decía a alguien, con los cómics siempre tengo la sensación de que lo próximo que voy a hacer me va a satisfacer por completo. Entonces, cuando estoy empezándolos, tengo una sensación de euforia, de decir, esto va a ser la bomba, aquí me voy a superar, cuando termine este me voy a quedar tranquilo. Y luego, a medida que esas expectativas se van encontrando con la realidad, esa satisfacción va desapareciendo, y cuando llego al final del proceso estoy contento de haber terminado, orgulloso de terminar las cosas que empiezo, pero insatisfecho en el sentido de decir, esto podría haber sido mucho más. Todavía no tengo la madurez o las cualidades que necesito para sentirme satisfecho. Entonces es como una especie de reto conmigo mismo. Cuando llego al final del proyecto estoy muy cansado y siempre tengo una cierta ansia de dejar el cómic un tiempo, ni que sea 6 meses, un año, pero a la que pasan 15 días me ofrecen otra cosa y no sé decir que no. Entonces, pero bueno, ese componente sadomasoquista que decía, ahí está, ¿eh? Parece que a los dibujantes nos gusta un poquito fustigarnos a veces. Bueno, pues yo creo que en realidad detrás de eso es que en cierta manera los dibujantes, como nos sucede a los lectores, lo que pasa es que el cómic nos
hace felices, ¿no? Y yo creo que eso está detrás de esa sensación y lo que te hace pues seguir avanzando y querer volver a hacerlo. Lo que yo sí que te deseo, y te parecerá una maldición, pero espero que no lo sea, es que nunca te satisfaga por completo un trabajo que hagas, porque ese podría ser el riesgo que nos llevara a que dijeras aquí lo dejo y no queremos. Y así es la vida, ¿no? El día que tengas suficiente de todo, tírate por un puente, ¿no? Exacto, así que espero que no te satisfaga nunca del todo, pero que sigas quedando feliz después de hacerlos y aceptando otros. Y bueno, nosotros podemos disfrutar de muchos de esos trabajos tuyos, que ya tienen un tiempo, pero que aquí no habíamos podido ver, y ya hacerlos también nuestros, cerrando el círculo y leyéndolo nosotros, ¿no? Y hasta aquí ha llegado esta charla, donde ya hemos hecho un recorrido hasta ahora. La próxima vez que vengas, que esperemos que sea pronto, ya lo retomamos a partir de aquí y ya irá de otra forma. Y para hacerte la espera un poco más amena, te despedimos como despedimos siempre a nuestros autores, con un fuerte aplauso. Gracias.